Bienvenidos a IB Talks. Aquí hablamos IB, pensamos globalmente y exploramos ideas que transforman. En este espacio conversamos con expertos, estudiantes, egresados y miembros de la comunidad del Bachillerato Internacional. Pone atención, reflexiona y forma parte de esta gran comunidad IB. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Isaac Jiménez y hoy estamos en otro episodio más de este podcast que se llama IB Talks y estamos demasiado emocionados porque hoy justamente traemos un tema interesantísimo y es que, como ya lo han visto a lo largo de los diferentes episodios, hemos hablado de oportunidades en el extranjero, sobre el burnout, la historia, hemos traído egresados, estudiantes activos, pero hay algún componente que nos hace falta y para eso hoy tenemos a dos profesores que nos acompañan. Uno de ellos es Heiner Arley Núñez, él es docente de historia en el Liceo de Costa Rica y por otro lado también tenemos a Sally Sánchez. Sally es Hola. coordinadora nacional del IB en el MEP y profesora de teoría de conocimiento también. ¿Cómo están? Muy bien, encantado de estar acá. ¿Cómo estás, Muy Sally? bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir y de verdad que, bueno, el objetivo de este episodio, como les mencioné, es poder retratar y que la gente que vea y escuche este episodio pueda entender cómo es el IB desde la óptica de un docente. Y creo que eso también se habla poco. Creo que ustedes lo hablan mucho, pero fuera de ustedes se habla muy poco sobre el papel del docente en el programa del Bachillerato Internacional. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que sí hablamos bastante de esto, porque hablamos de todo y normalmente siempre nos centramos en el estudiante y también hablamos de lo que estamos viviendo y lo estamos compartiendo porque también formamos parte de esa comunidad. No solamente ustedes viven unas cosas, sino que también nosotros lo vivimos. Me parece súper interesante que hoy tengamos la posibilidad de que se nos pregunten, porque creo que muchas veces no nos preguntan, profe, ¿y cómo es estar en IB? ¿Qué es ser profesor de IB, verdad? ¿O cómo es dar historia todo el tiempo? Yo no sé si a Sally le ha pasado, pero se nos acercan muchos chiquillos a hablarnos de la materia, de la información, y uno pues los irradia de esa buena vibra siempre, y hay que sobrecargarse muchas veces, y eso es muy importante, no sé si les pasa así. Lo que yo sé es que cuando nos reunimos los profesores, nuestra etapa de catarsis es Reflexión. lo que sale a floración. Tendemos a hablar mucho de lo positivo y Ujú. a veces también lo retador de lo que es ser un profesor IB. Justamente con eso quería aprovechar y preguntarles que me cuenten un poco de esa historia de ustedes dos y cómo el camino los trajo a estar aquí sentados hoy y ser profesores, coordinadora nacional del Bachillerato Internacional en el MEP. ¿Cómo la vida los trajo hasta aquí hoy? Cuéntenme. Bueno, mi recorrido fue súper interesante porque en el 2010 a mi colegio ya se había invitado un grupo de profesores y a la directora en el momento para que les hablaran acerca de lo que era el programa de bachillerato internacional y si el Liceo de Puriscal, que es donde yo trabajaba, estaba interesado en formar parte, bueno, en impartir el programa. Entonces, cuando ellos llegan a un consejo de profesores a contarnos qué es esto del bachillerato internacional, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto tan maravilloso? Entonces fue, en lugar de amor a primera vista, amor a primera charla. Luego, ya ahí, pues todos los profesores que estábamos interesados en ser parte del programa, pues fuimos, hablamos y dijimos, bueno, yo quiero de esto. Creo que lo que más, y creo que muchos profesores van a concordar conmigo, lo que más nos llama la atención o en lo que más pensamos muchas veces es que esto es para lo que estudiamos tantos años en la universidad, porque el currículo nacional no demanda tanto conocimiento ni profundizar tanto en los temas, mientras que en bachillerato internacional nos toca incluso a veces estudiar para poder, bueno, estudiar, repasar para poder dar una clase con uno más, teniendo más confianza. No, y creo que también eso incluso lo veo así, se sale de lo normativo de lo que es la educación normalmente aquí en Costa Rica y creo que también es una forma de que ustedes puedan expresar su vocación como docentes de una manera diferente, muy grata, porque honestamente sí Ujú. siento que en sí la estructura del IB está muy bien diseñada tanto para estudiantes como para profesores. Me refiero hablando del sistema de educación en sí mismo, ¿verdad? Cómo se desarrolla, cómo se exploran áreas del conocimiento, cómo se buscan, se resuelven incógnitas y creo que es algo que el bachillerato internacional tiene como un plus. ¿Qué opinan ustedes? De hecho, sí, yo hablaría de posibilidades, que es justamente lo que el programa te da. Te da la posibilidad de formar
y de formarse uno, porque yo por lo menos me di cuenta que tenía mucho más que recorrer, tenía muchísimo más caminos que hacer. En mi caso, cuando yo ingreso, para mí fue un reto personal, porque mi colegio ya llevaba muchísimos años y tenía detrás muchos buenos profesores que habían caminado en el puesto que justamente yo iba a asumir, que era justamente una responsabilidad. Primeramente, lo que me gustó fue la seriedad del programa, que fue lo que me llamó la atención, y luego el trabajar con estudiantes que querían eh, lograr un pensamiento crítico más profundo. Y creo que eso para mí fue la parte retadora. También el empezar a hablar acerca del programa es completamente nuevo para uno y es cambie este chip que tiene, que en la universidad le prepararon, por otro en donde tiene que meter tiene que usted convertirse en un 2.0 de lo que usted era para poder crecer y avanzar, porque los mismos estudiantes se lo van a ir pidiendo. Entonces Ujú. creo que mi camino fue así como realmente un reto personal e ir avanzando poco a poco con ayuda de todos mis compañeros. Qué bonito eso, porque justo les iba a preguntar por esa línea. Usted decía como esos retos, como de cambiarse chip, o creo que no es cambiar, sino adaptar más que todo, ¿verdad? Los diferentes contextos. Y ahí me viene una pregunta que creo que es fundamental. Para ustedes, ¿cuáles han sido como docentes esos retos principales o primordiales que ustedes consideran que son los retos que ustedes siempre tienen como docentes en el programa? Creo que hay algo súper interesante con respecto al programa, es que los retos siempre están ahí. No es que los tuvimos al principio ni en medio, Sí, o que es duran que un año, ¿verdad? siempre hay retos. Cuando Ujú. uno cree que ya lo sabe todo, que ya domina el programa, entonces al IB se le ocurre que hay que hacer una modificación al currículo porque cada 5 años se hace una revisión en las asignaturas y en los cursos. Entonces nos toca tratar de volver a comprender cómo es que hay que trabajar, cómo es que vamos a colaborar con los chicos para que esta asignatura o curso que damos pues sea de mayor provecho para ellos. Em, Creo que de los retos que para mí, bueno, primero como profesora, al ser yo docente de inglés y enseñar teoría del conocimiento en el programa, pues el reto es mayor porque es completamente salir de mi zona de confort. Me tocaba de verdad leer un montón para poder ir a mi clase con la mayor confianza del mundo. Este, y además de eso, pues tratar de que los chicos desarrollaran esas habilidades que necesitamos desarrollar en teoría del conocimiento. La parte fácil era la de escribir el ensayo, porque sí es algo que hago desde mi asignatura como profe de inglés. Y después en la parte administrativa, al pasar de ser docente a convertirme en coordinadora del programa en el colegio, era liderar un equipo, trabajar con un grupo de profesores que solían ser mis compañeros, pero entonces sí seguimos siendo Sí, compañeros, pero ya pero estás ya desde en una otro rol. posición. Y Ajá. además de eso, bueno, creo que algo muy sabio, y no sé de quién fue la idea, que los coordinadores siempre debemos seguir siendo profesores, porque es como que no se nos Sí, es no olvide perder la esencia que de por qué está ahí. nosotros, de lo que es estar en el aula, de lo que es todavía lidiar con estudiantes y lo que eso representa. Sí, creo que es una buena forma como de seguir con los pies en la tierra y también, como dice usted, recordar que somos docentes, ¿verdad? Que además de ser jefe, de coordinar, también tiene esa vocación que es enseñar, ¿verdad? Qué bonito. Y Heiner, ¿qué dices tú? Bueno, sí, es que se me vienen a la mente un montón de cosas. De verdad, creo que una de las situaciones más complicadas es la forma tan particular en la que evalúa el IB. Creo que es uno de los primeros retos que en los años iniciales uno debe ir asumiendo. También la parte del acompañamiento que se le debe dar a los estudiantes, porque no solamente el dar clases, sino que es estar ahí y apoyarlos en el proceso de formación integral que ellos están asumiendo. Entonces, creo que es como uno de los principales retos que uno tiene que ejecutar. Normalmente, con la parte académica, uno se limita un poco en esas situaciones. Tiene por la cantidad de estudiantes, por el montón de situaciones que puedan pasar, pero en el IB te impulsan a que hagas ese acompañamiento. Entonces, también fue una de las cosas que tuve que modificar en mí,
para poder pues, ir haciendo avances efectivos con los estudiantes. Pero sí, de esto se me vienen un montón adelante, ¿verdad? Porque cuando uno viene, parece como que le están hablando en otro idioma, en Ujú. realidad. Pero poco a poco ese idioma se va convirtiendo en una obra de arte que uno va pintando y va aprendiendo, no solamente de los compañeros, de los coordinadores, porque en eso estoy de acuerdo con la compañera. En el caso de los coordinadores, ellos están siempre a la par de uno y conocen inclusive más de la materia mía que yo mismo, tal vez, y entonces es un gran reto. Yo sí aplaudo siempre el trabajo de los coordinadores acá. Y como profesor uno se va con el tiempo, con las experiencias, se va dando cuenta de esas conexiones que va haciendo, no solamente con teoría del conocimiento, como los troncales, sino también que ya, puedo rescatar esto de la profe de literatura que utilizó en el aula, y puedo utilizar esto de la profe de inglés y eso de matemáticas, y lo estoy replicando en historia, de alguna manera. Entonces, al final creo que más que retos son oportunidades y son espacios en donde ese aprendizaje va terminando. Yo creo que hasta hoy, cada uno de los retos no sé ni cómo los pasamos, pero los vamos pasando. No me imagino a nivel administrativo. No, y hay otro reto que me encantaría hablar, que creo que esto también se habla muy poco, y es que, bueno, ustedes siguen siendo humanos, a pesar de ser profesores y todo, los chicos los ven a ustedes como si fueran robots casi, ¿verdad? Pero hablando de esta parte que ustedes son humanos, ¿cómo, cómo hacen ustedes también para manejar el tema de que son muchos chicos que incluso vienen de diferentes contextos? ¿Cómo eso, cómo lo manejan? ¿Cómo hacen ustedes? Porque cada año son gente que no conocen, gente nueva de diferentes contextos sociales, económicos, que vienen de diferentes partes, zonas alejadas, que, ¿verdad? Vienen tantas personas diferentes todos los años y para ustedes eso también se les hace un reto. Cada año tratar de adaptarse a las nuevas generaciones y es un hecho que son diferentes. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que una de las claves está en el inicio, desde el año anterior que se hace el proceso de admisión, porque ahí comenzamos a conocer los chicos. Y una de las cosas que yo siempre le decía a los profes es, tenemos que aprendernos los nombres de los chicos. Es súper importante, porque ya ahí tenemos esa conexión y esa identidad con ellos. Em, en el proceso hacemos entrevistas, el equipo de profesores está involucrado, entonces tal vez no nos da el chance de conocer uno por uno de los que están, de los que quieren entrar al programa, pero sí llegamos a conocer a una buena cantidad de estudiantes. Una vez que inicia el curso lectivo, pues es nada más pues montarse en la carreta y trabajar y trabajar. No hay de otra, pero cada chico, y creo que eso es lo que tiene que ver. O sea, si uno ve a los estudiantes como veo yo, por ejemplo, a mis hijas, todos son diferentes. Y entre más conexión tengamos con ellos, entre mejor los conozcamos, ya sea como coordinadora, como profesor, como orientador, pues eso va a ayudar a poder ayudar, a apoyar a los chicos de la manera en que más lo necesitan. Bueno, yo sí voy yo soy completamente de acuerdo en eso, pero sí voy a decir el secreto que tenemos. Todos tenemos, los profesores hacemos una reunión con el equipo pedagógico. Entonces ahí es donde hablamos de los estudiantes y los vamos conociendo y hablamos de cada uno de nuestros estudiantes y vamos ¿Cómo así? diciendo, Yo no sabía eso. mira, Juan Isaac es de esta manera, hay que Uy, qué hacerle esto. terror. Pero es que es muy inteligente fulanita o fulanito es muy inteligente en tal parte, entonces hay que explotar eso. Entonces, en esas reuniones empezamos a hablar de cada uno de los estudiantes y los empezamos a conocer con anexo a lo que acaba de decir la compañera, por supuesto, que es parte del trabajo. Pero de que es un gran reto, es un gran reto, porque cada generación viene diferente. Hay un pero, yo tuve la oportunidad de trabajar antes de pandemia y después de pandemia, y sí se siente esa cambio generacional, porque mis estudiantes ya no son los mismos de hace 10 años que yo empecé, entonces no puedo enseñarles de esa misma manera. Tengo que enseñar de otra manera. Esto implica el que yo tenga que capacitarme constantemente, el que tenga que repensar mis estructuras y que tenga que repensar también cómo doy las clases. Entonces, creo que también es algo muy importante que el BI nos da, porque sí nos ofrece esas herramientas para poder ayudarnos en ciertos espacios. IB Compass también ha sido un gran apoyo para nosotros como profesores. Desde el MEP también se nos ha brindado mucha asesoría, porque creo que es parte de la vocación que vamos haciendo.
de aceptar al estudiante como nos viene. Yo quisiera que tuviera muchos estudiantes como tuve hace mucho tiempo atrás y yo diría, ojalá se duplicaran esos, pero no, tengo diferentes estudiantes con diferentes capacidades y el IB me ha ayudado a explotarlos, explotar esas capacidades que ellos tienen y cuando yo veo, ellos surgen solos y por mí mismo y yo les digo, bueno, y si quieren dar la clase ustedes, porque de verdad han sacado muchas habilidades, pero volviendo al punto, sí, sí hablamos de los estudiantes mucho, tenemos mucha conversación y tratamos de acercarnos también al movimiento de familia, ¿verdad? Ahí trabajamos aprendiendo todos y siempre lo decimos, por lo menos, digamos, que sé que es una filosofía interna dentro del colegio, ¿verdad? De los colegios es que tenemos que, estamos trabajando con el factor humano y eso no se nos olvida, por más riguroso que el programa sea. Sí, más bien, justo con eso creo que lo más valioso que yo saco de lo que usted decía es la importancia que tiene como profesor capacitarse para estar siempre listo para recibir las nuevas tecnologías, las nuevas personas que llegan. Como decía Sally, cada 5 años está cambiando el contenido de las materias, ¿verdad? Entonces, lo relevante y lo necesario que es darse ese valor como profesor y como persona e invertir en su propio currículum profesional y bueno, afortunadamente nosotros también en la fundación ofrecemos esas oportunidades también para que profesores tengan acceso, se les da becas también, se abren muchos talleres de capacitación, porque creo que sí, creo que más que un gasto es invertir en nuestra educación, ¿verdad? Y no por tener un título o no por ser profesores ya estamos listos, ¿verdad? Creo que es un buen mensaje y me quedo con eso. Además, también quería aprovechar este espacio para hacer una mención y agradecer al Colegio Golden Valley que tiene su eslogan de Educating for Life, que es un colegio compa que ha estado muy cerca de este proceso y siempre muestra un gran compromiso con nosotros, con el desarrollo docente en el IB y su apoyo obviamente nos motiva a seguir creando esos espacios de conversación y aprendizaje. Estamos casi cerrando, pero no me quería ir sin preguntarles una cosa. Y es que, bueno, realmente son dos, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Lo primero es que quisiera que tuviéramos un espacio para que ustedes les den consejos a los nuevos profesores que van a entrar al IB, que quieren, que están indagando, algo que ustedes ya han vivido, que ustedes dicen, esto tiene que saberlo antes de estar acá. ¿Sale? Uf, hay demasiadas cosas que podríamos decir, pero bueno, definitivamente creo que la clave número uno es el querer siempre mejorar, el querer siempre trabajar en cómo lo hago diferente y cómo lo hago mejor por los estudiantes. Em, la milla extra, que no es una, es un montón, es un maratón a veces, depende de en qué etapa del año estemos. Definitivamente es algo clave para los profesores. Parte de lo que hablamos ahora de cómo es que hacemos, cómo trabajamos con los chicos, este trabajo individual, seguimiento de conocer cómo está el estudiante en cada una de las pruebas de la asignatura, cómo está el estudiante en su evaluación interna, que los profes los llegamos a conocer de una manera tan específica que podemos decir cuando por ejemplo, un trabajo o una parte del trabajo podría no ser del estudiante, porque ya los conocemos de lo que han venido trabajando en sus exámenes o en sus trabajos en clase. Entonces, es súper importante eso, el saber que hay que dedicar más tiempo a cada uno de los chicos, pero de una manera diferente a como quizá lo hacemos en el programa regular. Porque sí, sí revisamos exámenes fuera de horario y sí revisamos tareas fuera de horario y hacemos planeamiento fuera de horario, pero aquí también es en muchos casos estar disponible para los chicos en vacaciones, fines de semana y no como a manera de sacrificio. Creo que la mayoría de los profes o todos lo hacemos con todo el amor del mundo y simplemente cuando ya estamos muy cansados, entonces decimos, bueno, apagamos el teléfono, apagamos la computadora y ya hasta ahí llegó mi día de trabajo, pero creo que ese compromiso, o sea, ahorita en los 20 colegios públicos del MEP tenemos 305 profesores que trabajan con el programa. Entonces, esos 305 son el ejemplo más grande de lo que de verdad recorremos extra y vamos más allá con tal de ayudar a los chicos a que logren su meta final, que es tener el diploma.
Yo tal vez así como para ser muy puntual y aprovechar el tiempo. Yo creo que parte de lo que yo hice, me leí el perfil de la comunidad y vi qué tan parejo era conmigo y cuánto podía trabajar ese perfil en mí también. Porque si quiero que mis estudiantes sean buenos comunicadores, pues tenía yo que esforzarme para ser mejor comunicador. Si quería ser verdaderamente reflexivo, entonces creo que tenía que trabajar más en esos procesos de reflexión. Entonces yo les aconsejaría que primero quieran mucho lo que hacen verdaderamente como una profesión y más allá de eso, por esa vocación, crean en ustedes mismos y ya particularmente no se preocupen, equivóquense porque hay que equivocarse. Lean el perfil y digan, bueno, sí, yo creo que voy a poder formar a una persona bajo ese perfil porque coincide conmigo. Entonces creo que también eso es importante. Y después de eso, no se preocupen porque todos nos vamos equivocando y siempre va a haber un equipo que los va a ayudar. Muchísimas gracias por compartir ese espacio conmigo. La verdad lo he aprovechado mucho. Creo que también no solo yo, sino la gente que nos va a escuchar y nos va a ver, va a entender un poco más la óptica docente y creo que se cumplió el objetivo de este episodio. Gracias, Sally y Heiner, por acompañarnos en un episodio más de esto que es IB Talks. Y recuerden que no es solo estudiantes, no es solo papás, no es solo colegio, también hay unas figuras muy importantes que son los que educan a sus hijos para un futuro mejor. Muchísimas gracias. Esto fue IB Talks. Si te gustó, compartilo y si no, también. Seguinos en nuestras redes sociales @IBCompas y espera nuestro próximo episodio. Nos escuchamos pronto.